Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación tenerles el día de hoy acá acompañándonos en nuestro segundo conversatorio, nuestro ciclo de conversatorios Hablemos de Paz Total. Recordemos que esta es una alianza que hemos construido entre Claxo y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. En total serán 7 espacios, apenas estamos comenzando. El día de hoy vamos a charlar un poco sobre lo que tiene que ver con la implementación del acuerdo firmado con FARC en el marco de la política de la paz total. Quiero agradecerle mucho a nuestros y a nuestra panelista que nos acompaña en el día de hoy. Laura Bonilla es la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. Le agradezco un montón que nos haya aceptado la invitación. Camilo Cruz es profesor universitario. Ay, María. Y viene pidiendo tinto. No. Él hace parte también de Claxo, le agradecemos un montón. Él fue el primero en llegar, muchas gracias por su puntualidad. Y tenemos a Francisco Tolosa, quien es profesor universitario y tiene delirio de presidente porque llegó tarde. Entonces, pues ahí está. Le agradecemos también a Francisco por aceptar nuestra invitación, por venir a darnos luces sobre la implementación del acuerdo firmado con FARC en la política de paz total. Entonces, les doy el micrófono para que nos saluden a todas y a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y como siempre a plena disposición de poder aportar impresiones sobre este proceso tan trascendente históricamente para Colombia, que todavía sigue inconcluso, como es la paz total. Gracias, profesor Francisco. Pues muchas gracias y de verdad a ustedes por todo el tiempo, la paciencia y la disposición. También desde Pares y de mi parte muy contenta de acompañarles. Buenas tardes, muchas gracias por la asistencia, a las personas que están conectadas a través del Facebook del Centro de Memoria también un saludo, gracias a Claxo por la invitación y a la UNAD como institución que me invitó en esta mesa en representación de esta institución. Listo, muchas gracias. Quisiera iniciar una pregunta para nuestros panelistas y para nuestra panelista. Y la primera es como en el contexto en el que se ha venido presentando toda la política de la paz total, ¿cómo ven ustedes la implementación del acuerdo de paz con FARC, teniendo en cuenta que pues hemos visto algunos, ¿cómo decirlo?, encontrones entre el alto comisionado para la paz Danilo Rueda y los excombatientes? Hubo recientemente un desplazamiento de los excombatientes en mesetas, adicionalmente unas declaraciones un poco desafortunadas del alto comisionado. Hemos visto algunos escollos en el camino, sin embargo, pues en la ley de paz total se dice que la implementación de este acuerdo pues es pilar para todo lo que tiene que ver con la implementación de esta política de gobierno. Entonces quisiera preguntarles a los tres cómo la ven la implementación en el contexto de la paz total, si quieres. A mí me invitaron a un panel que decía, bueno, cuando yo era niño, allá en mi tierra, mi profesora de primaria que cometió el crimen de enseñarme a leer y escribir, me puso un ejercicio que era el testamento de Don Abundio. El testamento de Don Abundio cambiaba todo el sentido con la puntuación. Entonces a mí me invitaron a un panel que decía cómo va la implementación del acuerdo de paz y yo diría que faltarían un par de signos de interrogación. ¿Cómo? ¿Va la implementación del acuerdo de paz? Porque efectivamente lo que ha habido a partir de la firma del Colón ha sido una transgresión fehaciente de todo lo acordado. Yo de entrada planteo eso, ¿sí? O sea, yo preguntaría, ¿cuál acuerdo de La Habana? Con todo el respeto. La exégesis del acuerdo de La Habana que el doctor de la Calle hizo la semana pasada en el Senado, donde la Comisión de la Verdad más o menos es como una notaria, ¿sí?, de la catástrofe. ¿Cuál acuerdo de La Habana? El que la Corte Constitucional le cercenó la posibilidad de que las víctimas del paramilitarismo
fuéramos al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y de alguna manera deja en el aire la escandalosa declaración de Salvatore Mancuso hoy. Yo pregunto, ¿cuál acuerdo de La Habana? El acuerdo de La Habana que en los puntos 619 y 6110 definía para el primer año la implementación de un paquete normativo robusto, como dicen los abogados, y de los cuales no se implementó ni el 20%. Un acuerdo de La Habana en la práctica decantado en el debate que se impuso en La Habana de cárceles o curules. Curules, cárceles, cárceles, curules. Y hoy, con todo el respeto, lo que queda del acuerdo de La Habana, independientemente del gobierno Petro, ahorita vamos para allá, es… ¿cuánto tengo para responder, perdón? 7 años, no, o sea, porque si en 7 años no han cumplido, bueno, perdón. A ver, no, para hacerlo breve, lo que queda hoy del acuerdo de La Habana básicamente es la versión modificada del sistema integral de verdad, el proceso de DDR matizado y renombrado, pero en últimas impuesto, aunque estuvo negado en el acuerdo. La palabra desmovilización no aparece en el acuerdo, pero pues hoy la reincorporación en la práctica es un ejercicio de DDR. Y tercero, pues obviamente dentro del DDR está el acceso a las curules, ya. Pero de ahí para allá, pongámoslo en plata blanca. Y a propósito ya del plan de paz total, hoy de los 16 zonas de FARC, el Estado a duras penas controla una, el sur del Tolima. O sea, pongámoslo en plata blanca, ¿sí? O sea, o el Estado controla el Pacífico nariñense, o el Estado controla el Bajo Cauca, o el Estado controla Arauca, o el Estado controla el Putumayo. Hoy son violencias viejas, nuevas, guerrillas viejas y nuevas, paramilitares viejos y nuevos, y ahí viene el gran debate, los que controlan esta zona. Entonces yo de entrada, y no es un tema, digamos, de poner una postura pesimista, sino acercarnos, o sea, alguien tiene que decirle a uno que el niño Dios son los papás, y que así pues uno se porte bien en el colegio. Si el papá no tiene plata o la mamá no tiene trabajo, pues no le va a llegar la bicicleta, le va a llegar otro par de medidas. Entonces, en ese sentido, independientemente de los metarrelatos sobre la paz, yo creo que no ha habido un proceso de implementación. Segundo, yo creo que el gobierno Petro plantea, está cumpliendo en buena medida esa parte. Acá el presidente, hay 2 discursos emblemáticos, el discurso de la instalación del Consejo Nacional de Paz y el discurso en Zarzal-Valle, donde se insinúa que lo que hubo fue un engaño en el acuerdo de paz. ¿De dónde saca Petro los 150 billones? Y yo lo quiero decir así. Hay una cosa que llamaba marco fiscal de mediano plazo, lo que hizo el doctor Carrasquilla. No, Carrasquilla no, Cárdenas, que son tan parecidos. Bueno, yo no me di cuenta cuando cambiaron de ministro, ni el Banco Mundial tampoco. Bueno, el doctor Cárdenas hizo el marco fiscal de mediano plazo 2017 y planteó con el dólar a 3.000 pesos 132 billones de implementación para 15 años, ¿sí? En el plan marco de implementación. De esos, el gobierno Duque gastó 4.7 billones. Si uno es generoso y piensa que Santos gastó otro tanto, pues de ahí salen, y si usted actualiza con el dólar a 4.600, de ahí salen los 150 billones de Petro para el proceso de 15 años. Entonces, es cierto ese aspecto. Acá, digámoslo así, en el marco de las transgresiones, el decreto de ley 902, más que un fondo de tierras, creó un registro de tierras, ¿sí? Y empiezan los debates, yo le creo al presidente, se entregaron 13.000 hectáreas, solo quedan entonces 2.987.000 hectáreas por entregar. Si nos tardamos 7 años en entregar 13.000 hectáreas, pues nos faltan como 400 años para cumplir la meta de 3 millones, ¿sí? O sea, a menos que haya herramientas jurídicas como la Jurisdicción Agraria Especial, que hoy está en curso del Congreso, con posibilidades que tienden a cero de que sea aprobada, a menos que se apruebe, por ejemplo, modificaciones a la ley de tierras que hoy no está en la agenda. Y cierro ahí sí un elemento crítico frente a ese gobierno. Si ustedes miran el punto 6 del acuerdo, que crea el plan marco de implementación, conocedores de lo que era la ley orgánica de planeación, la 153 del 94, se planteó la necesidad de una transformación normativa de esa ley orgánica y crear un capítulo especial de implementación en los planes nacionales de desarrollo. Esa ley fue elaborada, el ponente fue el doctor Bernabé Celis. Yo no voy a decir que Bernabé no entendía la ley, solo voy a decir que nunca presentó ponencia
y que 8 años después, yo lo digo acá, yo tuve la lamentable labor de estar en la Cámara en ese proceso de implementación, guiño, guiño, legislativa del acuerdo de paz. Y acá lo real es, nunca cursó la reforma de la ley 152. Y aquí Petro puede incorporar, pero hay unos límites normativos. En este Plan Nacional de Desarrollo recientemente aprobado no hay capítulo específico, hay Plan Plurianual de Inversiones, que no es lo mismo. Y pues el gobierno no consideró pertinente desarrollar la reforma normativa de la ley 152. Ahí, como por enunciar los elementos, diría yo, más protuberantes. Finalmente, porque me queda ya un minuto, ¿cierto? Creo que hay un desacierto en la ley 2272. Creo que hay una visión equivocada de interpretación de lo que es el Acuerdo de La Habana. Y voy a poner un ejemplo vigente. En el punto 3.4 del acuerdo final se plantea la tipificación del paramilitarismo como delito. O sea, ¿qué es cumplir La Habana? Cumplir La Habana no son las curules de las FARC. Cumplir La Habana no es esperar a que la JEP al 8º año falle. No, cumplir La Habana incluye la totalidad, la inescindibilidad, decíamos en La Habana. Bueno, se plantea la tipificación del paramilitarismo. Hoy uno de los meollos de la paz total es la caracterización de estos grupos a los que algunos llaman multicrimen y que en La Habana se llamaban paramilitares o neoparamilitares. Ese aspecto está incumplido, por ejemplo. Creo que la 2272 es un mar de dudas y confusiones con respecto a eso. Y el mico que nadie entiende, yo pediría, no me voy a extender acá porque voy a buscar el texto para la segunda ronda, que alguien me explique, por favor, qué quiere decir el legislador cuando dice que los excombatientes que hubiesen firmado un acuerdo de paz y ayuden a desmovilizar una banda criminal serán considerados miembros de esta banda criminal. Así más o menos lo dice. Volvemos al testamento de Don Abundio. Hay que mirar las respectivas puntuaciones. Pero esta normatividad que raya en la mala fe y que además inventa una nueva teoría jurídica, que es que el delito de rebelión solamente puede usar una vez. Sí, es una nueva teoría jurídica que yo nunca la conocí ni del Código Penal, ni el de Luis Felipe de Orleans, ni en la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. Nada. Primera vez que yo escucho que uno solo puede ser rebelde una vez. Después eso es como las vidas del gato, como en Mario Bros, se le acaban las vidas y no puede volver a ser rebelde, no sé por qué. Lamentablemente esa tipología penal, ¿sí? Digamos, una jurisdicción que viene de la calle así, pero que no viene del derecho. Esa jurisdicción terminó incluida en buena medida en el 2272, pero lamentablemente no se ha reformado ni el Código Penal ni la jurisprudencia constitucional frente al delito político. Eso para mí hoy es un cuello de botella ingente. Ahora, sobra decir, La Habana lo dice en el preámbulo, para todo lo no dispuesto en este artículo seguirá vigente el derecho internacional humanitario y el jus cogen. O sea, se parte ante una realidad objetiva, porque lo último que hizo en La Habana fue el preámbulo de la continuidad del conflicto armado y, por tanto, de las normas humanitarias. Gracias, profesor Francisco. Le damos la palabra a Laura. Hola. Bueno, Pacho fue por todo lo difícil, entonces yo voy por lo relativamente fácil. Digamos, mucho de eso es cierto, pero incluso si yo omito todos esos cuellos de botella, la implementación del acuerdo desde el punto de vista de quienes lo han monitoreado va mal. O sea, digamos, si yo acepto todo, igual va mal. Y especialmente van mal 3 puntos. 1, la reincorporación no es culpa de este gobierno. O sea, un reincorporado asesinado ya iba mal, 300 va extremadamente mal. 360, eso iba a decir el día siguiente, 365 ya es una cosa, digamos, oprobiosa, por decirlo menos, es espantosa. Entonces, el principio fundamental sobre el que se basa la confianza en el Estado cuando un grupo firma un acuerdo de paz es por lo menos la garantía de la vida, y desde que eso se haya incumplido, pues es muy complicado el resto. Lo segundo que se incumplió profundamente es la reincorporación económica. Y ahí, digamos, hubo todo tipo de inversiones en reincorporación económica. Yo personalmente estuve trabajando muy de cerca con organizaciones, especialmente con cooperativas de población reincorporada, y es muy curioso porque ahí pasan 2 cosas. O sea, hubo un error garrafal de diseño
que nos pasa, digamos, cuando las personas que hemos estado cerca a la izquierda queremos no hablar de empleabilidad ni de alternativas económicas tradicionales, entonces decimos proyecto productivo. Y ese es un comodín para todo. Y en Colombia, los emprendimientos económicos que tratan de proyectos productivos tienen 85% de probabilidades de morir en el tercer año. En el cuarto año, en el mejor de los casos, ustedes les estoy hablando de gente que tiene capital de riesgo, IMIMIR, no sé qué, no tiene que bajar. Entonces pasaban cosas, o sea, la asistencia técnica fue prácticamente inexistente porque además todos esos proyectos fueron profundamente burocráticos y centralizados. Entonces, al estar tomando decisiones lejos de donde se iba a implementar la cosa, pues te pasan vainas que tú conoces de cerquita, como el hidrotornillo del Caquetá, como tratar de criar tilapia en una zona donde se daba trucha, tirarse 5.000 millones de pesos calentando el agua en una montaña, como la fábrica de cerveza sin agua, como los cosméticos de Sábila, etcétera. Básicamente hay dos, y ese fue uno de los que sobrevivió. Hay dos grandes bloques de proyectos productivos que sobrevivieron. Uno es la confección, que estuvo apalancada por una empresa, digamos, chévere, pero una empresa que logró, digamos, crear como un mecanismo virtuoso entre excombatientes y gente acá en la ciudad, y diseño y todo esto que es manifiesta, que vive y que le va bien. Y otra es efectivamente la cerveza, que no desconozco qué tan involucrados, digamos, ya están las personas y las personas en territorios. El segundo error que se cumplió fue la operación. Y yo creo que otro de los grandes errores que tenemos hoy enfrente, ya de cara a la paz total, es, digamos, algo que hay que aprender. O sea, el desorden y el caos creativo no siempre funcionan para que las cosas resulten bien. Entonces, está muy bien, digamos, en el horizonte semántico. Paz total. Entonces, el gobierno dice, paz total es algo novedoso que nunca se ha intentado. En realidad, sí, Colombia ha intentado muchas veces. Yo he estado estudiando los procesos de paz anteriores desde el Tratado de Wisconsin en Colombia, intentando encontrar qué hay en común, pero no en lo que se pactó, sino qué hay en común en el cumplimiento o en el incumplimiento. Entonces, por ejemplo, cosas que… Eso es una cosa en común, efectivamente. Eso es una de las cosas en común. También siempre quedan grupos remanentes, no los voy a calificar, y siempre esos grupos, de una u otra forma, digamos, relacionado con incumplimiento, vuelven a tener un acceso directo a armamento. O sea, uno para armar un grupo necesita armas, plata y gente, básicamente. A esas tres cosas vuelven a tener acceso. Siempre hay un periodo entre conflictos, digamos, entre el mejor de los casos 15 años, el peor de los casos 2 años, en los que los grupos vuelven a reventar, pero en esos 2 años donde nadie les pone atención y no se logra que el Estado haga presencia efectiva en los territorios. Entonces, esa delegación de la presencia del Estado también es un asunto que no se está considerando en la paz total. Si la paz total hoy no logra que la presencia territorial sea la presencia del Estado, y eso es muy difícil hacerlo de una forma centralista, porque es caro e ineficiente, no se va a avanzar. Entonces, ¿hoy qué tenemos? Tenemos una implementación cercana al 20%, medida, y si yo cojo ese 20% de lo que se ha implementado y digo, bueno, que exactamente estos indicadores a qué se refieren, el 80% de ese 20% se refieren a la creación de normas. Eso es lo otro que tenemos en común. Entonces, cuando los puntos de los acuerdos sucesivamente que tienen creación de normas, usualmente se cumplen. Los puntos de los acuerdos que tienen que ver con economía, digamos, con infraestructura, economía, integración económica de las sociedades, o incluso, digamos, con integración política de las sociedades, no se cumplen. Entonces, en este acuerdo de las FARC, también de muy buena voluntad, los diseñadores del acuerdo también hicieron un paquete como de 100 y pucha indicadores. Si yo tengo un acuerdo de paz con 100 y pucha indicadores, ya te digo que no lo vas a poder monitorear. O sea, ahí menos es más. Y en ninguno de esos indicadores decía número de gente muerta, que es terrible. Pero es muy terrible que cuando, digamos, las organizaciones que estábamos cerca decíamos, bueno, esto es grave, o sea, esto es una cosa para párelo todo.
No, es que no tenemos el indicador de gente muerta entre los indicadores de seguimiento. O sea, la protección a la vida no estuvo, digamos, desde ahí. Otra cosa, digamos que estuvo muy cercana también en esa creación del acuerdo y que tiene mucho que ver con los acuerdos anteriores y el cumplimiento. Todos los acuerdos han buscado transformaciones económicas, todos los acuerdos han buscado inclusión política y en esos 2 puntos casi nunca nadie ha cumplido, pero también el 90% de los acuerdos han sido acuerdos con una base profundamente centralista y esto es algo, digamos, que crea también unos niveles de desconfianza importantes. Entonces ya de cara a la paz total, yo te veo, digamos, el acuerdo de paz es ausente completamente de la política de paz total. Es más, no hay una política de paz total. La paz total hoy, como se entiende, primero ya no tiene en cuenta el Clan del Golfo, que es el holding criminal más grande, gigante y poderoso de Colombia, digamos en esos términos. No va. Eso no va a haber acuerdo con el Clan del Golfo. Además, un comisionado de paz antiguo que estuvo, el que estuvo con la SAUCE, el comisionado Restrepo, decía: mi límite son 30 mesas a la vez. Porque negociar con la SAUCE era negociar con 30 grupos diferentes a la vez. Esto es más que eso. O sea, la posibilidad y la capacidad, además, te lo digo de otra manera, yo soy capaz de sentarme con un grupo armado y decirle: negociemos condiciones del narcotráfico, pero el conflicto en Colombia está excesivamente narcotizado en el análisis. Y el problema de eso es que uno nunca pone los huevos en la misma canasta y mucho menos si uno es una sociedad de capitales, una sociedad de inversiones con muchos vínculos criminales. O sea, el Clan del Golfo no se dedica al narcotráfico. Eso es una gran mentira. El Clan del Golfo se dedica a protección al narcotráfico, a control territorial, a, digamos, corrupción, si la ves como una economía ilícita, se dedica a la corrupción como una economía criminal ilícita, se dedica también a la explotación sexual de mujeres, niños, niñas, adolescentes, se dedica al tráfico de personas, se dedica y tiene ramas en la construcción, tiene ramas, o sea, mejor dicho, tiene ramas y grupos que ni siquiera le pertenecen, pero ellos se encargan de generar todo el ambiente protector para toda esa cantidad de economías legales o ilegales en todos estos territorios. Entonces yo puedo hoy decir: toda la droga en Colombia legaliza. Y mañana uno de esos grupos va a decir: bueno, ¿y qué me dedico a hacer? Vaya y extorsione a la tienda Doña Pachita. ¿Por qué? Porque puedo, porque lo fundamental es sobrevivir y que el grupo sobreviva y siga vendiendo lo que vende. Eso es una hiperespecialización de esta gente impresionante. Entonces ahí no nos hagamos ilusiones. Y yo creo que el presidente Petro lo entendió. A veces creo que sí, a veces creo que no. Espero que el presidente Petro lo haya entendido. Con los otros grupos, con el ELN no hay una política clara y es el caos creativo. Entonces hay una agenda donde el ELN está diciendo: yo no voy a soltar el control territorial. Si yo suelto el control territorial, hay otro grupo que se está disputando el estatus político, devolvió la moneda de cambio de esta gente, de todos, y yo no le voy a ceder territorio. Entonces, si los dos procesos que pueden tener mesa o que están haciendo mesa de negociación, que es el Estado Mayor Central, que es un grupo que se creó para negociar con el gobierno, como alguna vez pasó con la SAUC de Castaño, este grupo, si mejor dicho, si los dos procesos avanzan paralelamente y tranquilos, podemos ver un horizonte futuro relativamente pesimista. Pero en el momento que cualquiera de los dos se desequilibren más de lo que están, por ejemplo, tenemos Arauca con un 538% de desplazamiento en incremento anual, que es una barbaridad. O tenemos todo lo que está pasando, tenemos 65 líderes sociales asesinados al año y vamos a seguir dedicándonos a contar. ¿Cuál es lo otro? O sea, sí que hay que volver a la implementación del acuerdo por 2 razones. Una de las razones es porque el Estado se comprometió y es muy importante para la paz total que el Estado muestre que es capaz de cumplir un compromiso. Eso no es menor. Yo creo que lo que llega a romper todo esto como maldición histórica de estas cosas es justamente que se tuerza esa trayectoria histórica de incumplimiento y que se acepte, además, incluso, y ahí sí como sociedad, que estemos dispuestos a aceptar que no podemos ser tan maximalistas en la cantidad de los acuerdos. Y eso para el ELN es muy difícil porque el ELN tú le dices: no, pero aquí hay participación, está no sé qué, la Junta, esa no es la que yo quiero. Yo quiero la gran participación de la sociedad. Entonces le dice: listo, tome la gran participación de la sociedad. No, pero es que esa no la controlo yo. Entonces uno dice: bueno, pero una cosa o la otra. O sea, uno no puede tener la gran participación y controlarla toda.
Y esos son parte de los cuellos de botella. Esperamos que en este ciclo de negociaciones, pues yo soy optimista por decisión, porque toca. Con este panorama estamos asustadas. Sí, pero pues, o sea, eso sí es más como una decisión de fe y de conservación de la personalidad. Pero yo espero que en el mejor de los escenarios se logre avanzar en recuperar un poco como la credibilidad. Uno de los grandes cuellos de botella con el ELN es la lista de incumplimientos. O sea, el ELN tiene una lista gigante de incumplimientos, no del acuerdo con las FARC, de incumplimientos de hoy. Entonces dice, pero usted gobierno se comprometió a hacer esto, esto y esto, y de eso no hizo esto, no hizo lo otro, o lo hizo como yo no lo quería. Entonces, ahí eso es un tema que está duro en la negociación. Y el otro tema es la participación y el ordenamiento territorial. ¿Dónde creo yo que podemos tener una luz de esperanza? En la territorialización. Digamos, en volver esto un tema, digamos, mucho más concreto y mucho más territorial que lo que estamos, y de pronto en sacar ese elefante de la excesiva centralización de debajo de la mesa. Y ese es mi balance. Yo intenté ser más optimista que Pacho. Ahora a ti te toca ser súper optimista. Sí, por favor. Para que haya seamos alguien así. optimistas. quiero aprovechar para saludar a Bencos, firmante de paz, que nos está acompañando en el auditorio. De verdad, muchísimas gracias por venir, por escucharnos, y obviamente ahorita te daremos el micrófono para que tú más que nadie nos cuentes. Para que sea optimista. Nos cuentes a ver cómo está la cosa. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo la estás viendo tú más que nadie? Camilo, gracias. Bueno, no, el panorama, como lo describen, pues terrible, y creo que pues hay muchas cosas que están mal, y sí, y no voy a dar un panorama positivo. Yo quisiera, digamos, centrarme en un punto que justamente fue lo que el gobierno Santos decía que era el centro del acuerdo, que era cambiar balas por votos, que era todo el ámbito de la participación política. Y aquí viene, digamos, una manifestación de la falta de cumplimiento que ha tenido el acuerdo, y es que se cumplieron algunas cosas de la participación política. O sea, se le garantizaron los escaños a comunes, se garantizó su conversión compleja a partido político, pero no se cambiaron las reglas de juego de la participación político-electoral. Y esto es, digamos, una base de cualquier proceso de negociación, y no lo digo yo, lo dice la literatura sobre procesos de negociación. Se parte de la idea que después de un proceso de negociación hay un reordenamiento de las lógicas de competencia para que haya una cancha equitativa, ¿no? ¿Y qué ha pasado con la reforma política? Y ahí es donde uno ve, digamos, donde uno incluso puede tener críticas con el gobierno actual, ¿sí? Durante el proceso de Juan Manuel Santos se desarrolló la misión para la reforma o para el diseño de la reforma política, que fue un proceso muy complejo, muy organizado, de participación de la academia, que sacó unas recomendaciones muy interesantes, que son recomendaciones que, siguiendo lo que ya dijo la doctora Bonilla, eran recomendaciones centralizadas, ¿no? Es una reforma política para el sistema electoral nacional, ¿sí? Queda pendiente la discusión de lo territorial, y ya lo vamos a ver, porque es ahí donde está la base de cualquier sistema democrático. ¿Qué pasó con el siguiente gobierno? No se aprobó la reforma política, así como muchas de las propuestas de transformación o las propuestas de marco legal quedaron en propuestas. El Congreso no participó, el gobierno nacional no tuvo intencionalidad de participar, y paradójicamente en este gobierno la reforma política no la asumió como una de sus banderas, ¿no? Que uno diría, es una reforma que era posible de tramitar teniendo una gran coalición, y era una reforma que era una reforma legal, que no generaba grandes gastos, y sin embargo se le dejó a la presidencia del Senado, a Roy Barreras, que uno puede tener una mala o buena opinión. Yo como politólogo digo, es una gran persona, un gran sujeto de estudio, porque es un gran operador político, pero su propuesta de reforma política, pues digamos, se alejaba de la intencionalidad que tenía la propuesta que había hecho la misión de reforma política,
y estaba mucho más centrada en unos intereses particulares que viciaron la discusión y quisieron perder la posibilidad de tener ciertos elementos que eran muy interesantes, ¿no? Entonces, ¿y por qué es esto importante lo del cambio de la cancha política? Pues porque las reglas electorales que existen favorecen a los partidos y a los liderazgos partidistas existentes, ¿no? O sea, un gran problema que tenemos los colombianos con el tema electoral es que no nos hemos quitado el miedo del Frente Nacional a el cerramiento de los partidos tradicionales. Y nuestra propuesta siempre es, abramos el sistema para que haya más pluralidad, democracia, y eso está bien, o sea, el sentido de la democracia es que haya más participación, pero del 91 hasta acá el sistema ha sido plural, abierto, y ha sido beneficioso para los actores políticos tradicionales. ¿Por qué? Porque es que olvidamos que en el Frente Nacional realmente no existían los partidos tradicionales, existían cacicazgos políticos. ¿Y qué pasó? Esos cacicazgos evolucionaron a partidos con listas abiertas. Entonces se mantiene esa discusión. E incluso los candidatos, los políticos alternativos siguen comprando los discursos que son beneficiosos para los partidos tradicionales. Es decir, ahorita está en discusión una parte que era fundamental del acuerdo, que es, por ejemplo, la equidad de la participación de las mujeres, y parece que se va a pasar a listas paritarias. Pero si la lista paritaria no se hace con otros refuerzos, como lista cerrada, pues va a pasar que seguramente las ubican en espacios donde son más difíciles de que sean votadas, van a tener, digamos, la cancha inclinada, las candidaturas fuertes versus las candidaturas débiles, y aunque implique un aumento de las candidaturas, pues no hay esos refuerzos. Y esto, otra vez, no me lo invento yo, eso está puesto en la literatura. Las listas paritarias abiertas no hacen nada. ¿Sí? No hacen nada porque pues, ningún partido va a sacar los 100 votos, es muy difícil que ocurran estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, digamos, en esa parte uno puede ver que incluso un principio básico que tenía el acuerdo para las élites nacionales, que era el de transformar la discusión armada en una discusión política, se ha incumplido. Y es, digamos, uno de los puntos que más se ha olvidado, porque como lo decía Tolosa al inicio, todo se quedó en la discusión de las curules, de qué pasaba con las FARC, pero no se hizo una discusión profunda de qué reformas democráticas, más allá de las reformas del sistema electoral, eran necesarias para garantizar la democracia, y para garantizar la democracia a nivel territorial, porque una cosa es a nivel nacional, y creo que se hicieron ciertos avances, digamos, la demora que hubo con las circunscripciones para la paz, pero no han habido discusiones sobre cómo llevar eso al territorio, es decir, ¿qué está pasando con los consejos? ¿Qué está pasando con las asambleas? La competencia política sigue igual, si no se crean esos espacios a nivel local, pues no se fortalecen los liderazgos, ¿sí? Se sigue teniendo, digamos, el control territorial en las manos de los mismos partidos porque la competencia a nivel local sigue siendo la misma, entonces no se incluyó pensar dinámicas de inclusión a nivel territorial, y eso genera afectaciones también para la democratización del país y para la participación. Y adelantándome a otras ideas, creo que también ocurrió una sobresaturación, y esto pues, digamos es un error que lo voy a decir yo, es una opinión, creo que una sobresaturación de los detalles en ciertas cosas que hizo perder, por ejemplo, la integralidad que tenían ciertos procesos. Por ejemplo, hay un capítulo de participación política y se incluyó se incluyó la no estigmatización, se incluyó garantías a la oposición, se incluyó, digamos, defensa de la participación y la movilización, pero el capítulo 1, el punto 1 de desarrollo rural se basa en la participación y no se comunican. Quedó suelto la participación, que es una cuestión que nos pasa mucho desde la academia, que es, claro, como necesitamos delimitar los objetos de estudio. Participación social tiene estas características, participación política va por este lado, y si usted se pasa, no, ya perdió el semestre, esa tesis no sirve, no hay lectores que le valgan, pero en la vida real los fenómenos son multicausales, son complejos y se comunican, y haber separado la participación social de la participación política implica que ocurran las situaciones que lo saben mucho mejor quienes están en la mesa y lo saben mucho mejor ustedes que yo, que por ejemplo la planificación dentro de los PEDET haya tenido grandes problemas de representatividad, de legitimidad, de formas de tomas de decisión, que serían contribuciones que se podrían hacer a una, digamos, mayor horizontalidad en la democracia a nivel local. Entonces creo que, digamos, toda la parte de la participación política, que creo que
que era un poco naif ponerla porque están pasando cosas mucho más graves con el acuerdo y con toda la situación, con el conflicto, con la victimización. Es también importante y es también un indicador de lo que ocurre con el proceso de paz, de la implementación y de las cosas que aún estamos a tiempo de salvar, más allá de los marcos temporales que se pusieron, que creo que sí va a ser una discusión a futuro de si se sigue con esos límites de los 10 años o si hay, como todas las cosas, empezar a alargarlo y convertirlo en algo más estable y permanente. Muchas gracias, profesor Camilo. Tuvimos un contexto bastante amplio, ¿no? Ya, nos cogieron las 10:45, acabo de ver. Pero hay algo que me parece que me quedó resonando de lo que dijiste tú, Laura, y es que hay incumplimientos del gobierno pasado, pero hay incumplimientos hoy. Hoy, hay incumplimientos hoy, y con esos incumplimientos de hoy, pues la confianza de otros actores frente a las mesas de negociación, pues naturalmente se ve minada. Y ahí decías tú, Francisco, que esta semana ajustamos la triste cifra de 365 firmantes de paz asesinados. Yo recuerdo que desde hace mucho tiempo hemos estado reclamando la implementación del punto 3.4 del acuerdo, que es el que tiene que ver con el desmonte de las estructuras herederas del paramilitarismo, y en ese sentido, pues, la protección física de los y las excombatientes. Yo quisiera preguntarte a ti, Pacho, ¿cómo ves en este momento la implementación de ese punto 3.4 y cómo ves el fenómeno del asesinato a excombatientes y firmantes de paz? ¿Se ha reducido? ¿Hay esfuerzos por implementar? Para que nos cuentes un poquito sobre eso. Bueno, varios comentarios a propósito de las opiniones de los compañeros y de la compañera Laura, que evitablemente hay que tener acá en cuenta, ¿sí? Pero arranco por la pregunta que tú me das para llegar a esos comentarios. Yo siento que los incumplimientos de los gobiernos con el acuerdo de paz pasa como con el cuento de Navidad de Charles Dickens, ¿no? Incumplimientos del pasado, del presente y del futuro. Bueno, eso no se preocupen, ¿sí? Eso incluye, y es una cosa que yo quiero decir acá, al gobierno Santos. Porque yo sí no hago parte de esa religión donde dice que esto era un paraíso terrenal en el que manaba leche y miel y los excombatientes eran felices, y el 7 de agosto se convirtió en una pesadilla porque llegó Iván Duque. Eso no es cierto. Acá el incumplimiento yo creo que empieza el 25. Es más, porque ahí sí hay que decirlo, porque el 24 la FARC acepta, o no, comandante Benco Biojó, en los sótanos de Palacio, las últimas modificaciones que le meten los militares a la JEP en una hojita así. En una hojita así, y firman con la hojita metida. Pero bueno, eso ya son, podemos dar después una charla, llamé anécdotas del proceso de paz. Pero bueno, dejémoslo allí. Dejémoslo allí, o es mentira. Bueno, ¿listo? Eso apareció en la hojita, así la metieron ahí ya eso. Ya con todo, con Ban Ki-moon por tercera vez, bueno, listo, todo eso quedó firmado así. Yo creo que la pregunta incluso es más radical, y para allá voy, y para ponerme ya profundo. ¿Es cumplible el acuerdo? Si el acuerdo era inescindible, ¿es cumplible? Ahí sí, el desmigajado, diría una persona que ya no está, del acuerdo, ¿es cumplimiento del acuerdo? ¿Sirve una reforma política en 2026 cuando ya el partido FARC, Partido Común, se acaba, bueno, o pierde el régimen excepcional? ¿Sí? ¿Eso es cumplimiento del acuerdo? Hay un criterio fundamental, y no lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional: la inescindibilidad e integralidad del acuerdo. Si tú incumples una parte, lo has incumplido todo. Entonces vamos a poner acá un ejemplo, ya que disculpará el doctor Bencos, honorable parlamentario que esté acá, pero lo voy a poner de ejemplo. Estos señores pusieron en Vidrí una zona veredal, ¿cierto? De Quibdó como 4 horas para arriba, en lancha. ¿Quién se iba? No, pero claro, eso tiene su explicación. Eso tiene su explicación, que es que la reincorporación partía de que era una reincorporación colectiva y territorial. Pero tú no puedes hacer reincorporación colectiva y territorial, partía de que se iba a cumplir la reforma agraria y que iba a haber vías fluviales y transporte de Vidrí a Quibdó o de Vidrí allá afuera a salir al Atrato, al Urabá, ¿cierto? Esa era la cuestión. Si tú le quitas el plan de vías terciarias a Vidrí,
le quitas el componente de seguridad a Vidrí, ¿sí? ¿Quién se queda en Vidrí? ¿Cuántos quedan allá? ¿Queda alguien? Cero. Listo, cero. ¿Sí? Y ponemos el ejemplo de Arauca. Si tú le quitas el componente de desmantelamiento de los grupos que matan como paramilitares, vienen de los paramilitares, pero no se llaman paramilitares porque el general Naranjo lo impidió, o no fue así, usted que fue negociador del 3-4, usted fue negociador del 3-4, y tocó ponerle el único punto que tiene 12 reglones de título, porque no se le podía poner paramilitares, ¿ya? Pero bueno, ya sabemos de quién estamos hablando. Tú sabes que, bueno, si tú no desmontas ese paramilitarismo, si tú no le metes reforma rural a los PEDET, si tú no garantizas la transición política de las FARC allí, si tú no integralizas todo, no hay posibilidad de cumplir despedazado, de forma escindida el acuerdo. O sea, para mí ya el acuerdo no es cumplible, no se cumplió. Otra cosa es que este gobierno está comprometido y debe estar comprometido en honrar la palabra del Estado colombiano, porque efectivamente crea un precedente muy negativo, ¿sí? Ahora, yo entiendo lo que dice Petro, porque acá hay otro problema que nos dimos cuenta en La Habana, la famosa enredadera santanderista. Yo pensé que ibas a decir enredadera santanderiana. No, pongámoslo fácil, mire. Nos reunimos con el doctor Juan Carlos Galindo, el registrador. Hay un punto por haber perdido, el punto 2, en el que no se opone nadie. Poner mesas de votación rural. Todo el mundo está de acuerdo. Entonces, empecemos por lo básico. Habían 2.000 mesas de orden público, mesas, que se habían recogido porque estaba en conflicto con la FARC. Entonces la mesa de Guayabal en el Pato, la mesa de Valsillas, la mesa de la Moramor en el Guaviare, todas esas mesas se recogieron, 2.000. Todo el mundo estaba de acuerdo para volverlas a poner. Pero el registrador dijo, hermano, de 1.000 amores lo hiciera, señora, pero es imposible darle gusto ahora. ¿Por qué? Porque la normatividad me impide mis facultades como registrador poner esa mesa sin autorización del alcalde. Y Sánchez Cedeño, que era el alcalde del Centro Democrático, San Vicente del Caguán, decía, no se ponen las mesas. Entonces, si usted quiere que pongamos las mesas para cumplir el acuerdo, toca hacer una reforma constitucional. Para poner una mesa en Guayabal. Ahora, es ridículo que ese campesino de Guayabal se vaya a agarrar 4 horas en bus en Chiva para San Vicente a votar y se devuelva. Ya. Entonces, ahí no hay participación en las CETEPs, por ejemplo. Por poner como lo más pequeño. El tema de la reforma agraria, se creó el fondo, pero no se creó cómo llenarlo. Y en La Habana se planteaban 3 elementos. Efectivamente, se planteó entre los 6 o 7 fuentes la compra. Pero ahí sí difiero con todo el respeto del doctor Petro y del doctor Lafuri, no era la única fuente. Mejor dicho, acá se buscaba aplicar ley 200, no tiene razón Petro, se buscaba titular baldíos, ¿sí? Y se buscaba ampliar frontera agrícola. ¿Por qué? Porque, y esto a uno le da pena decirlo, yo no soy experto en el tema agrario, porque la frontera agrícola legalmente en Colombia está definida por la ley segunda del año 59, o sea, más vieja que las FARC, literalmente. Era más vieja que las FARC, donde todo San Vicente, donde el Catatumbo no se permitía que el Catatumbo se adjudicaran baldíos, porque era zona de reserva forestal, todo el Chocó, todo el San Juan, todo el Pacífico. Entonces tú tenías que reformar la ley segunda. Mi opinión es que se hubiera podido, yo que no soy abogado, afortunadamente, es que se hubiera podido reformar por facultades presidenciales extraordinarias. No se reformó. Una cosa elemental a propósito del fetiche de las CETEPs con las víctimas. En el punto 5.1.3.7 dice, se reformará el artículo 3 de la ley 1448 en 2 perspectivas. 1, que se reconozca como víctimas a las víctimas indirectas de graves infracciones del VIH. Ejemplo, la población entera de Bojayá, no solamente la población directa. Y 2, que se permita el reconocimiento como víctima a aquellos que hayan sufrido hechos victimizantes independientemente si pertenecieron a un grupo armado o no. No era excluir a las víctimas, era ampliar el universo de víctimas. ¿Listo? Y la historia de muchos guerrilleros, de muchos paramilitares, era que ingresan al conflicto siendo víctimas. No se pudo reformar la 1448. Entonces, tú tienes que elegir estos 16 representantes con eso sí no lo manejo al detalle, con el censo de la Guarip, ¿de qué año? Bueno, por eso, un censo desactualizado y claramente, y es un censo que no solamente está desactualizado, sino que excluye tajantemente posibilidades de familiares descombatientes y
excluye a las víctimas indirectas, si no hay un lazo de consanguinidad directo. Por poner un ejemplo, ¿no? Que era una idea de la que quería hacer. Aparte, el Congreso se inventó bellezas como que había que excluir los cascos urbanos. Excluyeron el casco urbano de Cipí, que tiene 1000 habitantes. Sí, pues era más un problema con los representantes de la Cámara. Entonces, ahora sí, para pasar la pregunta frente al tema de garantías de seguridad, yo insisto en la inescindibilidad, ¿sí? No se puede, el acuerdo habría que cumplirlo integralmente. Hoy, parte de la crisis del acuerdo son los componentes que no se desarrollaron, ¿sí? Hoy también hay que decirlo, el modelo de seguridad con vía escoltas hizo crisis, ¿sí? En 2 dimensiones. O sea, el problema no es ponerte 18. A ver, y acá entremos en temas técnicos, que incluso se llegó a hacer un protocolo en La Habana que después, bueno, después lo sacamos. Pero entremos en temas técnicos. ¿Cuánto es el máximo blindaje que puede ofrecer la UNP? Blindaje 5, es decir, que una bala de fusil te pasa. Ya. Y acá nadie te va a atacar con pistolita de agua ni con arma corta en un territorio en conflicto. O sea, acá los grupos armados te atacan con fusil. No hay blindaje de la UNP que te garantice que no te rebane una bala de fusil. Entonces, si tú tienes ese criterio técnico, tú no puedes meter 13.000 escoltas, pero 16.000 escoltas para 13.000 excombatientes, eso es inviable. Tú tienes que desmontar las estructuras de guerra en las zonas. Y voy al punto que decía Laura, que me parece profundamente valioso, el tema de los remanentes, ¿sí? Vamos a ponerlo sencillo. Vamos al, tal vez el gran pacto pacificatorio del siglo XX, que fue el Frente Nacional, donde hasta el Partido Comunista votó por el sí en el plebiscito, ¿sí? A pesar, pues, obviamente, en medio de la ilegalización que tenía. El 90%, no hay cifras, pero podemos decir que el 90% de las guerrillas liberales se desmovilizaron. Y no solamente eso, podemos decir que la totalidad de la autodefensa comunista se desmovilizó. ¿Qué pasó? Vieira informa en el 9º Congreso del año 62 cómo llevaban muertos 56 excombatientes. Y hay un punto de inflexión, Jacobo Pría Jalape, Charro Negro. Charro Negro era el jefe militar en la autodefensa de Manuel Marulanda Vélez. Cuando el 7 de enero del 60 en Gaitania muere Charro Negro, Marulanda dice, a mí sí no me van a matar por acá. Y retoma la idea de la resistencia, de la zona de resistencia, no, de autodefensa. ¿Cuál fue la posición del Frente Nacional? Los que quedan en armas son 40 comunistas en Marquetalia. Y ese remanente, y efectivamente, y los otros son bandoleros. No tienen carácter político. No tienen carácter político, son simples bandoleros. Sobra decir que la muerte de Charro Negro es a manos de alias Mariachi, un liberal limpio, que era un bandolero sin carácter político, pero solo mataba excombatientes comunistas, sin carácter político. De ahí surge las FARC. En el año 91, el año 90, en la paz con el M-19, con el EPL, con el Quintín Lame, con el PRT, quedan remanentes, el ELN, las FARC, y no, eso ya es una resurgencia, pero digamos el remanente es el EPL, ¿sí? La disidencia del EPL. ¿Pero qué es el EPL? Es 30 locos con alias el nene, decían así, se llamaba así el comandante, en el Catatumbo. Los 30 locos llevan 30 años y no han acabado esa disidencia. Entonces, hoy volver a caer el error que lo grande es el ELN o lo grande es el Estado Mayor Central de Iván Lozada o Iván Mordisco y los demás son bandoleros, remanentes y grupos residuales, como dicen, acá nos inventamos unas categorías que le darían pena al DIH, ¿listo? Que es grupos residuales, sería perpetuar la guerra. A mí acá nada me dice, y eso me preocupa lo que acaba de decir Laura La Chiva, de que no va a haber negociación con el Clan del Golfo, es que el Clan del Golfo que está cabalgando está generando la crisis cocalera más grande de la historia de Colombia, ¿sí? Y la segunda Marquetalia, que sigue actuando en muchos territorios históricos de FARC, si no se entra en proceso de paz con ellos, ¿qué va a pasar? Van a persistir. ¿Y quién le va a garantizar la seguridad a los nuevos firmantes? Digamos que el ELN firme ya, digamos que el Estado Mayor Central firme ya. ¿Quién va a resolver el tema? Y no solamente del clan, de por lo menos 20 grupos paramilitares independientes del clan. Ya como solo voy a dar un datico chiquitico, porque ya me dijeron que tiempo. Acá el profesor Cruz dice, efectivamente la consigna era cambiar balas por votos. Eso ya no le compete al gobierno solamente, porque acá también hay contraparte, pero las FARC entregaron, según el informe oficial de Naciones Unidas, 1.765.861 municiones, cartuchos de balas, o sea, balas.
Si cambiaron balas por votos, creo que a la FARC la tumbaron. Después hablamos de eso. Esos boticos no vieron, man. No se vieron. ¿Cuál era la pregunta para mí? No se vieron. Sí, es que está tan, este sí es un conversatorio, acá estamos conversando largo y tendido. Ya acabó el agua y el tinto. Ay, Traiga guaro. ya. Cerveza La Roja, que es desconocida. Eso es de los No, que este es sobrevivieron, de de los los que proyectos sobrevivieron. productivos exitosos, ropa y cerveza. Sí, pero esta es una institución pública, entonces Y acá café. no podemos traer cerveza, sino hasta cerveza regalábamos para charlar mejor. Ah, no. No, pero no. Acá somos honestos, Pacho. Acá somos honestos, Pacho. No, Laura, tú eres la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación y pues yo debo confesar que todos los días me meto ahí porque tienen actualizaciones casi que minuto a minuto de todo lo que está pasando en Paz Total. Tremendo trabajo. Y hubo algo que me llamó mucho la atención y es que hicieron un seguimiento muy específico frente a cómo quedaba el acuerdo en el Plan Nacional de Desarrollo, que finalmente pues hubo una discusión alrededor de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que Humberto de la Calle, con eso tenemos muchas discusiones, muchos debates y muchas opiniones, pero sí nos gustaría saber finalmente qué quedó del acuerdo firmado con FARC en el Plan Nacional de Desarrollo, que finalmente es la hoja de ruta de este gobierno. Bueno, digamos lo que más puede llegar a tener avance en relación con el acuerdo es la jurisdicción agraria, digamos, la intención de llegar a la jurisdicción agraria. Lo segundo, en lo que el acuerdo, digamos, el espíritu del acuerdo en la reforma rural integral puede avanzar es, digamos, en acelerar un poco el fondo de tierras, o sea, que la gente pueda tener acceso a tierras de una manera mucho más rápida y que no nos tardemos 400 años, porque pues en 400 años pasan muchas cosas, básicamente, y no vamos a volver al mismo punto de partida. Y en eso creo que el plan de desarrollo avanza. Hay algo que está pasando, a mí me llama la atención, yo todavía no tengo una posición muy consolidada al respecto, pero en el Plan Nacional de Desarrollo, cuando salieron los primeros borradores, yo eché en falta digamos que fuera mucho más específica la política pública en seguridad y defensa. ¿Por qué? Porque donde siempre hemos fallado, digamos, acuerdo tras acuerdo, es en proteger la vida de la gente y en el control territorial. O sea, el Estado nunca ha logrado tener control de ciertos territorios. Cuando Pacho decía lo de Arauca, decía, pero es que entonces si no sacan a los paramilitares de Arauca, pues si sacan a los paramilitares de Arauca, le queda el ELN. Y del otro ladito le queda el sindicato. Y del otro ladito le queda por ahí un grupito que ya es venezolano. Entonces, pues para contarles un chisme, y le queda la Guardia Venezolana y le queda cualquier gato, que quiera armar, no la tiene difícil, que me lo diga el comandante, pues no es la cosa más difícil del mundo, es más difícil construir paz que armar un grupo. Entonces, mire, sí, exacto, eso es un sistema de incentivos muy perverso que tenemos acá. Entonces, bueno, digamos, pero ya cuando sale la política pública de seguridad y defensa específica, a mí me llama la atención que recoge mucho de lo que se esperaba que tuviera, digamos, ese desarrollo de desmantelamiento de grupos y organizaciones criminales. ¿En qué? Y que creo que en eso sí el ejército está dando un cambio chiquitico, pero se nota. El Clan del Golfo se pone muy bravo con Petro, o sea, el Clan del Golfo siempre ha querido el estatus político. Ese tipo de grupos de toda esa zona, mira, yo he rastreado personas desde que hoy son parte de estructuras que hacen parte del Clan del Golfo hasta la desmovilización del EPL. O sea, hay gente específica que viene de muchas y muchas y muchas guerras. El cartel del norte del Valle recogió gente de los Otoniel, pero el cartel del norte del Valle recogió gente de los Bateman. El propio Don Berna pues tenía sus amores por allá, por esos lados.
mucha de esta gente, digamos, la característica nuestra es que la violencia organizada se recicla permanentemente en todo tipo de configuraciones y de organizaciones que se dedican a la violencia como una manera de vivir y de controlar territorio, gente, de hacer negocios. Eso es básicamente lo que ellos hacen. Ellos se molestan muchísimo con Petro. A ellos no les molestan que les capturen cabecillas, a diferencia de las guerrillas, digamos, donde tú coges un líder de una guerrilla clásica. No está pasando con el Estado Mayor Central, que se parecen mucho a, pues sin decirlo, se parecen mucho en estructura organizativa a otro tipo de configuraciones armadas. Pero en una guerrilla clásica, tú demoras muchos años generando, digamos, un cuadro, o un líder, o un responsable, independientemente de, pues de acuerdo como al tinte de cada guerrilla. Pero, entonces, esa pérdida es grave para la organización, para el grupo, pero para el Clan del Golfo no, porque tú coges un Otoniel y hay 80.000 pichuelitos de Otonieles, o sea, todos queremos ser Otoniel, todos queremos llegar a tener eso, todos estamos entrenando al mismo tiempo para llegar a ese punto, porque ese es el punto donde, sí, chiquito malo, bom, bom, bum, bueno, lo que quieras, o sea, el alias no es tan importante, la persona no es tan importante, el tipo de liderazgo sí modifica mucho la acción del grupo. Si uno tiene una persona muy sangrienta, muy asesina, eso te va a dar un grupo muy sangriento y muy asesino, pero si esa persona la cambian, el grupo siempre va a sobrevivir y siempre va a buscar su propia supervivencia. Cuando se enojan mucho ellos con Petro, con la maquinaria amarilla. Y entonces yo muy juiciosamente, porque digamos que uno tiene las acciones bélicas del ejército como así, en la grafiquita, así, van así, incautaciones, pi, 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 no sé, capturas de cabecillas, una cosa muy aburrida. Lo que pasó hace poco con la minería ilegal. Sí, eso fue el paro minero. Uno coge de gobierno Duque a gobierno Petro, entonces veníamos como así en incautación de maquinaria amarilla. Fin. Y yo, ay, hijo de mi chica. Y ahí se vuelan las cifras para arriba. Entonces empezaron a incautar y a destruir maquinaria amarilla. Cuando yo la destruyo, yo no la puedo volver a vender ni por partes. Y vaya meta, y una cosa es sacar kilo de coca, que es un kilo, que es un paquete, que es chiquito, que lo puedo volver bolitas si una persona se lo traga y se mete en un aeropuerto. Vaya meta una draga en el Chocó, comandante. ¿Fácil o difícil? ¿Sí? ¿Cómo se mete una draga en el Chocó, fuera de cuento? Pero o sea, pero el tamaño de la draga y todo, o sea, usted coge, va metiendo la draga y va pagando. ¿Qué es más caro? ¿Meter una draga o sacar un kilo de coca? ¿Verdad? Bueno, entonces el tema es que el Clan del Golfo con la voladura de dragas se puso muy bravo con Petro. ¿Por qué? Porque es que tú tienes que separar la relación, no puedes separar la relación del Clan del Golfo con la institucionalidad. Ajá. Pero ¿por qué ponen más bravos con las dragas que con la captura de gente? Porque es que esto es tener aquí la fuente. Estás afectando el núcleo del negocio. Ah, ya. Entonces, el núcleo del negocio es que el producto de la coca, Ajá. tú lo justificas económicamente con la minería. Y metes tu dinero al circuito económico. Claro, total. Entonces ya mañana no eres narcotraficante, eres un empresario. Usted me acaba de resolver el libro, lo voy a dictar comandante y todo, total. Pues esa era la parte que a mí me faltaba decir, ¿por qué se puso tan bravo el Clan del Golfo? Y ahí sacan y presionan a la gente, porque la gente en el Urabá estaba presionada a salir al paro minero. O sea, claro, la gente no quiere que le quiten su medio de subsistencia, pero pues tampoco iban a salir a un paro minero de la misma forma. Y ahí se caen las negociaciones con el Clan del Golfo. Entonces, sí hay o yo no sé, pero a mí me parece que en eso el ejército cambió un poco la forma de operación. También están incautando más plata y están incautando más droga en mar, que son temas, digamos, de negocio importante. Y lo que dijo el presidente Petro ayer, respondiendo muy bravo creo que fue a Duque el que dijo de lo de negociar con narcos, dice, no, la economía criminal se le combate. Yo no sé qué tan rentable puede hacer eso, pero definitivamente ver qué va a pasar va a ser muy interesante en términos del grupo. Y
pero pues negociación no va a haber. O sea, negociación bajo esas condiciones no va a haber, porque yo puedo negociar con el narcotráfico, yo puedo hacer legal la minería ilegal, pero yo no te puedo legalizar la extorsión, o no te puedo decir, bueno, de ahora en adelante va a ser legal el tráfico de gente. Vamos, ahí hay ciertas consideraciones muy complicadas con eso también. Gracias, Laura. Profesor Camilo, quiero reiterar que esta es una alianza de Claxo con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y en ese sentido, en todos los espacios queremos abordar el tema regional. Queremos saber cómo se configura tanto el acuerdo firmado con FARC, que de eso ya Claxo ha venido teniendo algunos desarrollos, unos textos interesantes, como la paz total de este gobierno. Profesor Camilo, yo quería preguntarle, inicialmente en la región hubo una suerte de entusiasmo con la firma del acuerdo de la guerrilla más antigua del continente y el Estado, y una cierta mirada hacia Colombia en ese sentido. En este momento, ¿cómo se encuentra esa mirada cuando las cosas no han salido tan bien como esperábamos y como ampliamente hemos debatido el día de hoy? Bueno, yo creo que realmente somos un actor que por nuestra misma dinámica política internacional, de esa lógica de estar muy apegados a Estados Unidos, pues no tenemos diálogo con la región, y eso hace que en la región tampoco sepan qué pasa. Hay preocupaciones por temas de seguridad. Por ejemplo, pues en el Ecuador, con toda la crisis de seguridad que están viviendo, hay una fuerte preocupación y una fuerte atención a lo que pasa con la dinámica de paz total, porque ellos están preocupados porque son la salida de los cargamentos de cocaína hacia el Pacífico y toda esta cuestión, y hay una gran crisis de seguridad, porque digamos esa transformación del narcotráfico en este país ha generado, digamos, un aumento de la violencia que las tienen cifras muy cercanas a las que ha tenido México, Colombia y Venezuela, ¿no? Y eso es muy preocupante para Ecuador, que era un país relativamente pacífico, ¿no? Entonces ellos tienen mucha atención a esto y han sido, digamos, un país muy golpeado por el conflicto colombiano. Pero de ahí empieza a disminuir la tensión, ¿no? Panamá, una preocupación por los migrantes, pero muy puntual y no existe mucha preocupación. Venezuela, pues Venezuela tiene un montón de problemas de inestabilidad política que, digamos, las negociaciones de paz le dan cierta gasolina para mostrarse como un actor internacional relevante, pero los problemas propios hacen que no sea tan importante. Y para contar, porque en los procesos, digamos, en el mismo proceso no hubo mucha vinculación de la comunidad regional, ¿sí? Siempre estamos mirando Noruega, estamos mirando Unión Europea, Cuba, que es un actor que, digamos, anteriormente tiene una fuerte visibilidad y una fuerte capacidad de negociación, pero creo que, digamos, la crisis interna económica que tiene en la actualidad lo ha relegado en su capacidad de negociar e interlocutar con los grupos armados. Creo que es una preocupación histórica de Cuba, la negociación en Colombia, creo que sí es un compromiso político que tienen, pero digamos las capacidades institucionales son muy débiles por la condición actual del país, y hay otros actores que son, digamos, que podrían jugar, pero que en este caso como que no es su agenda principal, ¿no? Por ejemplo, México que jugó un papel muy importante, que está jugando cierto papel en el caso del ELN, pero pues digamos, si uno mira realmente el lugar que se le dio a la negociación, a los diálogos que actualmente con el ELN en la institucionalidad física de la Ciudad de México, pues era un auditorio periférico en la ciudad y después en un colegio histórico de la ciudad, pero no en un espacio simbólico como los acuerdos de Centroamérica que se firmaron en Chapultepec, ¿no? Que es como, o sea, no se les está dando ese lugar porque no es una agenda relevante para el gobierno mexicano negociar la paz. Y creo que, digamos, como opinión, creería que justamente tanta visibilidad que tuvo el acuerdo de La Habana hace que estos acuerdos sea como lo que uno diría, pero otra vez.
es otra negociación, otros actores, ya no se había firmado, ya hubo celebración, quiénes son ustedes, y todo lo que ocurrió también con el ELN, que digamos la mesa se desgastó muy rápidamente, hubo incumplimiento, cuando se abrió muy tarde la mesa, Ecuador está en una situación de debilidad política, perdió la relevancia, creo que otros actores no están tan dispuestos a involucrarse también por las propias dinámicas internas, ¿no? Creo que Brasil, que era un actor que de alguna manera intentaba jugar, pues está en otra dinámica, está en una dinámica de todas las amenazas de retroceso a la democracia que hay en la región, que hace que sea mucho más difícil involucrarse en negociaciones. Argentina igual, Argentina está en un caos interno que hace que no tenga, digamos, la gasolina para meterse a estas negociaciones. Bolivia desapareció, pero sí, cada quien, sí. Chile realmente no le interesa. Nicaragua, que podría tener cierta interlocución, está, digamos, está en un retroceso democrático. Y Estados Unidos al menos le pone cierta atención. Y plata, digamos, entonces, digamos, eso es un tema que hay que tomar en consideración y es, claro, había una ventana que se perdió y es un juicio histórico que hay que hacerle a las élites que dejaron que se perdiera esa ventana por ser tan parroquiales. Ese es un gran problema de nuestras élites, el parroquialismo de pensar esto es que vamos a ganar las elecciones y vamos a mantener negocios ilícitos y se perdió una ventana. Y ya estos temas no interesan y es muy difícil que haya cierta emoción porque hay otros temas que son relevantes para la región. Los retrocesos democráticos, la reintegración de Venezuela al sistema de la OEA. Entonces, sería, digamos, hay cierta tarea del gobierno nacional actual de estar buscando más espacio, quizás le pueda dar otra vez gasolina a estos diálogos, pero hay que asumir que no hay una ventana internacional de interés por una negociación en Colombia. Incluso la Unión Europea, que era un país, era una región que tenía interés en estos procesos, ahorita está en una actitud belicosa. O sea, está haciendo un giro de la paz a la belicosidad en los discursos, más allá de la posición que uno tenga. Entonces, eso también cambia las dinámicas porque no van a haber recursos para esto mientras hay atención a sus propios desplazados, a sus propios refugiados y una carrera armamentística. Y actores que podrían jugar, que son muy lejanos porque no tienen interés acá, como China, no está interesado en este punto. China está logrando negociaciones en Oriente Medio, está en África, pero no somos un actor relevante y no tenemos las cercanías diplomáticas con esos países. Creo que igual, digamos, eso no es para ponerlo en un espacio desesperanzador, pero sí de si es necesario que hagamos un juicio a nuestras élites de ese parroquialismo tan tenaz que tienen para mirar los procesos políticos. Fueron 4 años perdidos de implementación y perdidos de una ventana de oportunidad que perdió Colombia para visibilizarse internacionalmente, para lograr apoyos a la consolidación, y ahora hay cierta visibilidad, pero en el marco de un contexto en el que ya estos temas no son de interés para la región, ni siquiera para los aliados más cercanos porque están teniendo otras crisis políticas ahí detrás. Muchas gracias, Camilo. Bueno, yo, pues teníamos más preguntas para ustedes, pero ya nos anocheció en esta charla. La verdad, la hemos pasado muy, muy bien en el conversatorio. Vamos a dar una ronda de comentarios finales. Cada uno de nuestros invitados y nuestra invitada nos pueden dar unos comentarios finales. Realmente queda uno un poquito preocupado, pero pues también la idea es que seamos muy conscientes de lo que está pasando y miremos qué finalmente podemos hacer y hacia dónde podemos avanzar, porque la idea no es simplemente todo está supremamente mal, entonces no, cómo organizarnos, y de hecho ese es el sentido de este espacio que hemos creado con Claxo y el Centro de Memoria. ¿Sí? Como, bueno, listo, organicémonos y empujemos todos hacia un mismo lugar. Y también con los comentarios, después de los comentarios finales de nuestros dos ponentes y de nuestra ponente, pues le daré el micrófono, obviamente, a Bencos para que nos diga un comentario final, porque pues no lo podemos desperdiciar, ya que nos quiso acompañar el día de hoy en esta jornada. Entonces, y luego me ayuda con el choco. Claro, si ese es el entrevistado primero. Imagínate. El racismo, compañero, así no se puede. Bueno, comentarios a mano alzada.
Primero, pues ya que les gustó el dato de la munición, ya hice el cálculo. Si es verdad lo que dice Petro, de que Duque entregó 13.000 hectáreas, compró 13.000 hectáreas para el fondo en 4 años, a razón de 3.250 hectáreas por año, para entregar los 3 millones de hectáreas pactados por el acuerdo final, se requieren solo 925 años. Ya vamos en 7, vamos avanzando. Segundo, por eso tiene que haber una política de choque, no hay otra solución y eso implica, y acá dejemos de vainas, como el tema de la 1448, se tiene que hablar de titulación colectiva. Esto no se puede hacer sino con titulación colectiva, ¿sí? O sea, de a hectáreecita. Bueno, segundo, frente al tema de paz regional, el tema interno, la relación región y paz, efectivamente hay otro momento político. Yo siempre digo, La Habana se pudo hacer en 2012 porque había un momento político. La implementación fue otro momento político, de repliegue, de reflujo de las fuerzas progresistas, llamémoslo así. Hoy Petro es el líder progresista de la región. Ya. Gústenos, no nos guste, nos parezca bueno o malo, hable bien de Petro o hable mal de la región, eso es otra discusión, ¿sí? En tal sentido no hay, digamos, una expectativa regional, hay unas condiciones complejas, pero efectivamente yo soy de los que plantea que es imposible la paz total sin un cuarto pilar. El gobierno ha planteado cumplir La Habana, negociar con las guerrillas y lo que ellos llaman no sé cómo llama esa semana, la sujeción, dijo el senador Ariel, ¿cierto? Sometimiento, ya llama, sujeción a la Leiva, de las bandas criminales que se van a someter, pero ojo que se nos pueden colar criminales. Eso es lo que yo entendí del debate que están dando sobre la ley de sometimiento. Bueno, o sea, tú no reconoces que son paramilitares, no le reconoces carácter político y la denuncia es, acá solo hay narcotraficantes y quiero denunciar que se nos quieren colar narcos en el proceso de paz con narcos. Bueno, no entiendo esa parte. Pero bueno, a esos tres pilares le falta un cuarto pilar, que es la paz regional. El desarme a nivel regional y digámoslo claramente, eso tiene un actor relevante pese a la crisis, no por Venezuela misma, no por Miraflores, sino por lo que representa Venezuela en la geopolítica internacional, ¿sí? Y aquí no va a haber, es imposible, aparte de las facilidades, y ahí sí que Laura menciona el Tratado de Wisconsin, no de las FARC, no el mito uribista de que Chávez inventó la guerrilla en la frontera, sino es que aquí Rafael Uribe se tomó Cúcuta y las armas no llegaron de los patios, ¿cierto? Las armas llegaron del Táchira, ¿cierto? De mi paisano Cipriano Castro, que sí triunfó en la Revolución Liberal, en el acuerdo de fundar la Gran Colombia con Eloy Alfaro. Sí, los liberales de Venezuela triunfaron, los liberales de Ecuador triunfaron, y pues Uribe se quedó un palo negro, listo, no pudo pasar. Ese tema de la frontera sí es un elemento relevante, y el tema de paz y no agresión con Venezuela para el desmantelamiento tanto del paramilitarismo como de los grupos insurgentes y digámoslo claramente, como de amenazas, ahora que está de moda el tren de Aragua, ¿cierto? Que además tiene un dejo claramente. Acá el Clan del Golfo logró que no le dijeran los jurabeños porque tenía un dejo despectivo territorial, pero el jefe del Clan de Aragua era un policía en Kennedy, ¿no? Que no creo que viniera de Maracay, ¿sí? Pero bueno. Pero hay en Chile, en Uruguay, eso es una franquicia muy bien vendida. Que son grupos paramilitares, o sea, actúan como grupos paramilitares, o sea, casi imposible un proceso de paz sin un acuerdo de paz con Venezuela. Yo lo digo claramente. Eso creo que hoy estaba Velázquez compadrino, creo que las acciones del canciller Leiva van por buen camino en ese sentido, ¿sí? Pero eso tiene que madurar más y eso va a generar un costo político interno, que es parte de... O sea, yo pregunto, ¿por qué no se firma un tratado de no agresión? Obviamente eso generaría más de una urticaria y más si el año entrante de elecciones en Estados Unidos, ¿sí? Incluso de evitar una guerra proxy, que es parte del problema. Aquí lo que pateó la mesa fue Ucrania, ya, el Donbass. Tercer comentario breve, frente a la reincorporación política. Yo creo que acá hubo un problema, aparte pues, de que hubo un descuadre entre balas y votos, evidente, que es que la reincorporación política ha sido parcial. Y la parcialidad incluso, yo sé que no es un tecnicismo, ni siquiera las curules se cumplieron. Nunca, senador Benco, usted que se posicionó cuando perdió la investidura Iván Márquez, nunca estuvieron los 10 en el primer periodo. Nunca. ¿Y por qué? Bueno, entonces, no, pero es que Santrich, no. Aquí está demostrado que el señor Santrich se puede posesionar en la cárcel, como se posicionó Piedad Córdoba en el hospital.
El señor Alejandro Carlos Chacón no quiso, le dio miedo, ni siquiera después de que salió de la cárcel lo quiso posesionar. Ya. Yo lo digo así, o sea, en derecho, porque este acuerdo estaba pactado en buena fe. ¿Ya? Hoy no soy yo el que lo dice la JEP, ¿sí? Lo dice la Comisión de la Verdad. O sea, mejor dicho, como, acá como que si a uno lo acusan Néstor Humberto de ser como una prueba de inocencia de entrada, ¿cierto? Pero bueno, dejémoslo allí. Pero por ese hecho, que no es un hecho, que algunos lo pensaban como un hecho anecdótico, hubo una fractura importante en la reincorporación política. La bancada del partido, el primero y el segundo más votado del Congreso de las FARC, quedaron por fuera, salieron del proceso de paz, salieron de la reincorporación política. Y eso tiene unas afectaciones. Me corregirá acá el ex senador, pero hoy, digámoslo así, la contraparte del acuerdo como no era el Partido Comunes, eran las FARC-EP. Y hoy, de los desmovilizados de la FARC-EP, que son 13.000, no sé cuántos puedan estar en el partido. ¿Sí? 4.622. Pero no es combatientes todos. Entonces, acá hay una reincorporación. Acá parte del problema es que también la institucionalidad de la paz, también en el juego simbólico, ayer vi un cuadro horrible, con todo el respeto, en Viva la Ciudadanía, te lo voy a mandar para que, estoy traumatizado, donde bajaba el Espíritu Santo en el Teatro Colón. No estoy mamando gallo, estoy hablando en serio, se los puedo mostrar a todos. O sea, sí, el fetiche de Santos, Timochenko, todo eso, la figura simbólica, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero aquí se perjudicó ostensiblemente un proceso de reincorporación en función de un debate interno en el que el Estado tomó partida. Finalmente, porque ya me toca el tiempo, sí, yo estoy de acuerdo con Laura, acá nadie va a firmar si no le han cumplido las antiguas FARC. El ELN solo tiene 2 frentes por fuera de los PEDET, el de García Rovira en Santander y el de Samaniego. Y el de Samaniego porque no quisieron meter Samaniego al PEDET, sí, porque eso quedaba con Leiva y Policarpa metido. Hoy no hay un frente del ELN por fuera, salvo el de García Rovira, por fuera de las zonas PEDET. No hay un frente de las disidencias por fuera de zonas PEDET, ni de los del Estado Mayor Central, ni de los de la Segunda Marquetalia. Entonces, tú no puedes llegar a Piñuña Negra en el Putumayo a decir que ahora sí el PENIS que firmemos un nuevo PENIS cuando el otro PENIS no funcionó. Lo que hagas un proceso de participación. Sí, es un proceso de participación con 18.000 propuestas y una quemada, sí, con archila y bueno, a 40 grados a la sombra. Pero para cerrar ese punto, en una cosa que estimula la participación, allá en Vigía el Fuerte. Bueno, finalmente, y la crítica a la política de paz total es, si algo hay que reconocerle al santismo, es, aparte de su capacidad de propaganda, es que Sergio Jaramillo Caro diseñó un marco conceptual sólido. No es equivocado, digamos, para mí es equivocado, para mí no lo comparto, pero el hombre no se movió un ápice de ese marco conceptual. Sí, sistemático. Y decía, no, lo dice el documento previo a La Habana, que lo publicó mismo Jaramillo en la biblioteca del Alto Comisionado. Cuando firmen la FARC se acabó la rebelión en Colombia, todos serán tratados como bandidos. Ya. Eso lo dice ellos, el documento de 2012. Sí, tenía un marco, pero hoy, con todo el respeto hacia el actual gobierno, yo no entiendo cuál es el marco. ¿Los mordiscos son una guerrilla? Los mordiscos son las mismas FARC, porque por ejemplo el discurso del Yari es la FARC, el acuerdo de paz no existió. ¿Sí? El Clan del Golfo es un grupo de narcos simplemente, como efectivamente Laura que lo plantea, tal vez lo que menos tienen, tal vez uno de los menores ingresos es el tema del narcotráfico, fácilmente. Diría un ex senador, que no voy a mencionar su nombre, ¿cierto? Pero que dijo claramente, está grabado, esto no es chiste, dijo, señor senador, usted es un narcotraficante. Y le dijo, hombre, don Félix de Bedú, si un cargamento diera la platica que da una alcaldía, yo me retiraría de la política. Juan Carlos Martínez. Bueno, yo no voy a decir quién es, pero ¿lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? Total, bueno, digo, da más plata una alcaldía que un cargamento. Si un cargamento me da plata una alcaldía, yo me retiro de la política. Y ahora vienen elecciones locales. Entonces, aquí no hay caracterización de cuáles son las guerrillas, cuáles son los paramilitares. Acá se inventaron un nuevo embeleco que en ningún proceso de paz del mundo ha existido. El carácter político. O sea, alguien saca el politicómetro del Congreso, tú eres política y tú no. ¿Sí? O
O sea, ¿quién define quién es político y quién no es político? Yo entiendo el delito de rebelión que está tipificado en el Código Penal y plantea derrocar por las armas al gobierno o al régimen constitucional. Eso es objetivo. Pero a mí, a mí el Centro Democrático me parece político, no me parece bueno, porque además acá hay una visión como ridícula, donde lo político es bueno. O sea, todo el mundo critica a los políticos, pero ser político es un aura así supraterrenal que te hace bueno. No, acá hay actores políticos. El nazismo fue un actor político que fue deplorable, pero fue un actor político. Me preocupa ese embeleco. Acá hay una comisión la 2272 crea una alta instancia de catadores de política. Dice, tú eres político, tú no. ¿Con base en qué? Ahí sí, profesor Cruz, usted que planteó la academia, ¿con base en qué matriz académica se reúnen los tres a decir, los chotas son semipolíticos, el chompiras no es político, el Guajinais es medio político, pero en ese ridículo estamos. Y después hay un decreto. Los pachenca. Los pachenque y los pacheli, que no son lo mismo, ¿cierto? Ni los caparros ni los caparrapos tampoco son lo mismo. Tampoco. Ni el Guajinais ni el rascabuches. Tampoco. El Guajinais el rascabuche era un ramo, el Guajinais era Kiko. Ambos enfrentaban sí. Bueno, todos hay que catalogarlos, ¿sí? El grado de politicidad. Para mí, ahí hay un problema grave. Yo digo, ¿cuál fue el golpe de Estado que dio el Congreso con la 2272? Todos los gobiernos, desde el 97, desde Samper para acá, tenían facultad de negociar con grupos armados. Entonces yo como no soy abogado, traduzco el derecho al español. El presidente tenía derecho a invitar a almorzar. A partir de la ley 2272, el presidente no tiene derecho a invitar a almorzar, tiene derecho a invitar sopa o postre. Ah, no, pero si yo quiero carne, no, usted o sopa o postre. Esa mutilación de las facultades presidenciales fue el mega, no el mico, el planeta de los simios que se introdujo en la 2272. ¿Sí? Y hoy todavía está por allá embolatada en la cuarta ronda de la demanda en la Corte Constitucional. Pero muy complicado porque acá digámoslo claramente, las comunidades podemos discutir si el Clan del Golfo es menos político que el Estado Mayor Central o si la segunda Marquetalia venía con vidas contadas como Mario Bros. Entonces, si fueron rebeldes una vez, ya no pueden volver a ser rebeldes. Ahora se volvieron narcotraficantes, ¿sí? Y sí, bueno, y etcétera, etcétera. Pero las comunidades y los territorios, que eran la prioridad del acuerdo de paz, incluidos los PEDET, hoy están desamparados y requieren avanzar hacia acuerdos humanitarios inmediatos. Y yo lo digo claramente, ni el ELN, ni nadie se va a firmar un cese multilateral sin que el gobierno instale el conjunto de mesas. Y ahí sí, Luis Carlos Restrepo tiene razón, máximo 30, pero tienen que montarlas. El ELN no se va a sentar a hablar con el señor Iván Lozada. Y viceversa, ¿sí? Ni se van a ir a buscar a Chiquito Malo para firmar un acuerdo. El gobierno tiene que ser el facilitador del cese multilateral, que es el que requieren hoy la población más afectada por el conflicto. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por haber aceptado nuestra invitación y por darnos tantas luces. Si yo me sigo riendo, Pacho sigue hablando. Ha sido así desde que éramos chiquitos. Ha sido así, sí. Entonces nos conocemos desde 20 años. Para que vean que no soy tan pesimista, o sea. No, y es que esta es la tragicomedia, ¿sí? Yo siempre sé que llegas tarde y nos haces ir tarde, como siempre. Desde hace 11 años que te conozco también. Pero me encanta. Mira, yo le voy a dedicar mi comentario final, corto, a una reflexión. Y es, cuando uno ya es presidente, cuando uno ya es Estado, lo que uno dice provoca consecuencias. Entonces, una cosa es cuando yo digo, vamos a hacer la paz total, yo lancé una idea al país. Esa idea era, inicialmente positiva, en el sentido de, tenemos un horizonte de paz. Pero cuando yo pongo expectativas en la mesa, yo genero reacciones. Entonces, y una cosa es la reacción de uno, de ciudadanito a pie, y otra cosa es una gente armada con reacciones. Entonces, esto se los voy a contar desde la vida real. Literalmente tiró una moneda que era la misma pendejada de la, ¿cómo es que tú le dices? La reconocimiento político, ¿el qué político? El carácter político. El carácter político. Entonces yo tiro el carácter político y yo le digo, usted puede tener el plan básico o el premium.
A mí no me importa, o sea, yo soy de las personas que me dicen, hay un plan básico y hay un plan premium. Y yo digo, ¿qué tiene el premium? No, tiene un sombrerito nuevo. Y yo, ay, yo quiero. Sí, me pasa. A muchos y muchas de nosotros nos pasa. Al Clan del Golfo le dijeron, hay un plan básico de sometimiento. ¿Qué tengo con eso? No, le doy el 6% de tus bienes. No, pero yo tengo el 100% de mis bienes y nadie me los ha quitado. Entonces, ¿por qué voy a tener el 6%? Entonces se fueron a hablar con Douglas en la cárcel, pero Douglas, exactamente, o sea, desconocer lo que realmente estábamos, o sea, con quién estábamos sentando y cómo estábamos hablando. Pero yo ya había tirado la expectativa. Entonces ellos dijeron, bueno, en el politicómetro, ¿qué es lo que yo tengo que cumplir para ser un grupo políticamente reconocido? Literal, según la ley dice. Control territorial, yo, bueno, check. Yo no sé qué tal cosa. Mando unificado. Bueno, eso, páselo. Sí, el Estado Mayor Central empezó a pensar en un mando unificado después de la ley. O sea, el gobierno provocó esa unificación. ¿Para qué? Para la negociación. Ahora, sí es más fácil negociar con uno que con 30, pero hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno vota como expectativas. Entonces, en el Clan del Golfo, tenemos mando unificado. Ponga que sí, que hay una junta directiva acá que toma decisiones. ¿Sí? Y empezaron así con todo. El control de población, cuando llegan a esa parte decimos, no, nosotros necesitamos más reconocimiento social y más control de población. ¿Eso cómo se hace? Dice, no, eso se hace haciendo que la gente no salga. Eso se hace con confinamiento. Vaya y haga confinamiento. Eso se hace con no sé qué. No, pero es que ahí está el ELN. Ay, huepucha. Se agarraron. Y en Arauca también se agarraron. No, yo tengo reconocimiento político. No, tú no tienes reconocimiento político. Yo soy el del reconocimiento político. Y eso lleva en una de las peores crisis humanitarias de Arauca en los últimos 20 años, incluso antes del proceso de paz con las FARC. Entonces, toda expectativa en el territorio, que puede ser a la vuelta de tu casa o en el Putumayo, se te va a traducir en cambios en los comportamientos de los actores, porque es que tú eres el Estado. Entonces, es muy distinto. Cuando uno tira vainas al aire siendo el Estado, siempre va a haber consecuencias. Yo luego no me puedo quejar de las consecuencias. No, es que eso no era lo que yo quería decir. No, pero ya que. Eso es una cosa porque además la semántica en este gobierno marca un hito profundo. Dijeron, no, lo que necesitamos hacer son alivios humanitarios. El ELN ya está intentando montar sus propios alivios humanitarios para no dejar entrar la ayuda a los territorios. Entonces la gente no recibe ayuda. ¿Sí? Si yo les contara, están pidiendo prueba de VIH a trabajadores humanitarios para entrar a los territorios. ¿Por qué? Entonces ya hemos pasado límites y esos límites se cruzaron. Y no están teniendo de ninguna de las partes, digamos, un freno de ningún tipo, porque no sabemos qué responder en eso. Entonces, respondemos con fuerza, uno puede estar en desacuerdo, pero sabe que alguien va a responder con fuerza o no. Entonces, no sabemos si respondemos con fuerza, no sabemos si va a llegar control territorial. La incertidumbre es el peor de los escenarios. Entonces, hay que salir de la incertidumbre. Yo estoy de acuerdo, no vamos a tener un gobierno ordenado, pero la paz total necesita ordenarse. Si no lo ordenamos, ahí sí, y si no como sociedad civil presionamos ese orden, no vamos a tener un marco unificado para eso. Y lo segundo es con estos, digamos, también empezar a promover estos debates, digamos, de bajarle la pendejada a cierto tipo de debates como el politicómetro. O sea, finalmente, hoy estamos gastando capital político y social en una ley de sometimiento que está lista para cuando alguien se quiera someter. Ahora, pregúntele a alguien si se quiere someter. ¿Para qué? ¿Los Pachenca quieren someter? No. El clan, menos. Entonces, ahí no. Lo que ellos querían, ya el debate es otro, era reconocimiento político. Y además era un mango bajito, porque uno al Clan del Golfo le puede decir, le doy sedición como a la SAUC. ¿Qué es eso? ¿Eso es político? Sí. Ah, bueno. Ya. Pero no llegamos ni siquiera a eso, o sea, matamos el tigre, ¿cómo es? Y nos asustamos con el cuero, realmente porque la promesa de paz total sí que fue una promesa electoral, entonces hay que darle un poquito la vuelta y hay que organizar mucho eso, a eso le quería dejar mi comentario final. Bueno, yo quisiera, digamos, me voy a apoyar mucho en lo que dice la doctora Bonilla, creo que hay posibilidades de en estos 3 años que restan, 3 años largos que restan, de hacer algunos
cambios, unos timoneles y definir qué tanta importancia tiene la política de paz total en el gobierno. Creo que tiene bastante, a pesar de lo que han dicho aquí en la mesa algunos. Está muy presente en el Plan Nacional de Desarrollo. Se incluyeron cosas que pueden ser muy interesantes, como esto de territorializar los planes de desarrollo con la paz. Hay una misión de descentralización que está jugando en este punto, que puede llevar a una democratización y a una reforma territorial muy interesante y a planear el desarrollo desde ahí. Están ocurriendo estos puntos que pueden ser interesantes, aunque problemáticos, como toda la crisis de la producción cocalera que lleva a cambiar el tipo de discurso que se tiene frente a, las economías ilegales, a considerar estos otros elementos. Hay una agenda de gobierno que vincula cambio climático, protección del ambiente, con pacificación, y eso puede funcionar como, digamos, una revitalización de la vitrina internacional y del apoyo internacional a los procesos de negociación. Hay cierta apertura de distintos grupos a hablar con el gobierno, o sea, de alguna manera están hablando, de alguna manera llegan, pero hay demasiado ruido desde el centro. Y uno no sabe qué es lo importante para el gobierno. Y está muy bien como estrategia política por ciertos momentos, pero está generando desgaste a todo nivel. Desgaste en la sociedad civil porque no sabe cuál es el punto de atención. Desgaste con el Congreso, porque no se sabe qué se está negociando, o sea, para qué se está teniendo, para qué se tuvo la cuota amplia, si era solo para pasar la tributaria o era para pasar otros proyectos, ¿sí? Se construye una gran coalición, pero se pierde el impulso, se hace un esfuerzo de cercanía con Venezuela, que es muy interesante, pero queda después en el aire esto para dónde va. Entonces, creo que es el momento de, como lo dijeron acá, de llamar la atención al gobierno, de centralizar qué es lo que quiere hacer en estos 3 años, cuál es la idea de país que tiene. Y son muy importantes una serie de reformas, son necesarias, todo lo que uno quiera, pero hay que tener una agenda, porque 3 años no da para nada, ¿sí? 3 años este año se van elecciones locales. Siguientes 2 años, muerto. Y viene la siguiente elección nacional, muerto. Entonces hay que tener muy claro hacia dónde se va a ir. Y creo que el tema de la paz total puede ser una manera de reorganizar toda esta discusión, pero si desde el gobierno nacional, desde todas las áreas del gobierno nacional, se empieza a definir qué es lo que se quiere comunicar al país. Porque hay como múltiples desórdenes, desde presidencia, vicepresidencia, los ministerios, todo el mundo está hablando de otra cosa y hay demasiado ruido en la conversación. Y creo que eso va a generar un desgaste nacional y puede llevar, ahí sí, ni siquiera a un pesimismo, que al menos es una toma de posición, sino a un desinterés. Y eso puede ser mucho más problemático. Muchas gracias, Camilo. Bueno, comentario final, pues. No. ¿Ser pesimista? Con las buenas noches. Un comentario más desde la percepción de la experiencia de haber participado directamente en el escenario de negociación y de haber estado esos 20 y tantos años participando en el proyecto de la insurgencia de la toma del poder por la vía armada. Primero, anotación, sin el rigor académico que han establecido acá en esta mesa. El fracaso de la paz neoliberal, porque el marco conceptual de esa paz fue el fortalecimiento del proyecto socioeconómico neoliberal. Con ese criterio llegó el gobierno Santos a la mesa. Hasta el punto, y aquí está el compañero y algunos que han estudiado el acuerdo, que el principio rector del gobierno Santos fue: el modelo económico no está en discusión. Y nosotros nos levantamos fue contra el modelo económico. Entonces, si se parte de una negociación donde el modelo económico no está en discusión, el eje de la negociación es el desarme de la insurgencia. Primer elemento. Y eso hace que de salida haya un fracaso estructural. Segundo elemento, no había una concepción territorial, porque es una negociación de élite. La dirigencia de la insurgencia y el Estado en cabeza del gobierno, sin generar mecanismo alguno de participación de la nación, de la ciudadanía, que permitiera colocar sobre la mesa los elementos centrales que causan el levantamiento armado.
Segundo elemento por el cual podemos afirmar el fracaso del acuerdo. El tercer elemento es que esa falta de participación y esa negación a la discusión del modelo socioeconómico queda supuestamente zanjada con la participación política. Pero participación política que se irradia como una dádiva y no como una construcción. Por eso algunos allá discutimos, exacto, algunos dijimos, pero la participación política debe estar más sujeta a los escenarios de acción de la insurgencia, que era la periferia del país. Y era mucho más preferible que hubiesen concejales y asambleístas que miembros en el Senado. Desde ahí surge la perfidia del acuerdo. Entonces el acuerdo se ahoga en la perfidia cuando la intencionalidad misma era separar de las áreas de incidencia a la dirigencia de la insurgencia para aplastarla en un escenario donde iba a ser inane, como ha sido hasta el momento la participación de la dirigencia de FARC en el Senado. A eso tenemos que sumarle un elemento que es puntual para esta discusión sobre la paz total. La sociedad colombiana ha naturalizado la violencia. Y los ciclos de violencia, y la violencia como elemento estructural de las economías ilegales. Y la economía determina la política. El que niegue que la economía determina la política le va a negar el rango político a todo el mundo. Usted está en la economía y es un actor político. En el escenario actual, esa negación al actor político y la transversalidad de las economías supuestamente ilegales, pero que nutren al establecimiento. Porque ¿quién nos va a decir a nosotros, por ejemplo, que el dinero de la minería no pasa por Bancolombia? Si el único que monetiza exportación en oro hoy en Colombia es Bancolombia. Pregúntele al Banco Agrario si le abre una cuenta a los mineros que quieren formalizarse. Pregúntele. Y pregunte quiénes son los importadores de maquinaria amarilla que después queman. Queremos atacarla, pero los importadores no aparecen. ¿Por qué no hay un control sobre la importación de maquinaria amarilla en el país? ¿Quién tiene el control de eso? Averigüen. ¿Y qué empresas y qué sectores de la élite colombiana tienen el monopolio de esa importación? Pero entonces hay que ir a atacar a los 4 negros de Nariño, del Cauca y del Chocó porque compraron una retro para hacer minería, cuando estos negros que están aquí son forzosamente mineros porque nos trajeron de África a hacer minería. No, pero no pueden acceder a la tecnología. Si quieren ser mineros, que se agachen con una batea. Entonces, por eso cuando el discurso sobre la ilegalidad de la minería, uno se dice, ¿para quién es ese discurso? Porque esa supuesta minería ilegal nutre una economía formal que tiene un encadenamiento, producción, comercialización. ¿Quiénes tienen la comercialización? Pero vamos a atacar la producción. ¿Que hay varios? Sí. Hay gente, por ejemplo, en el Canal del Golfo que tiene maquinaria. Pero el centro del negocio no es ese. Es la comercialización. Porque a algunos se nos olvida que en el 91 se introdujo algo muy puntual. Se le quitó al Banco de la República el monopolio, no la comercialización de minerales preciosos. Entonces, esa discusión hay que trascenderla en términos de que estamos hablando de la paz total, pero no queremos hablar ni hacer la discusión sobre los elementos de las economías regionales. Y quiénes juegan, qué actores son en esas economías regionales, y a quién le conviene que sigan con el estigma de economías ilegales.
¿A quién le renta eso? El otro elemento que queremos resaltar en cuanto al enfoque del concepto que está en discusión sobre si es posible o no la paz total, es que se mantiene el concepto de negociación centralizada. Sí, eso es terrible. Mientras ese concepto prime, no va a ser posible avanzar en esa construcción de paz. Porque la necesidad de generar condiciones de participación real, activa, en las causas objetivas de la violencia es territorial. El país andino tiene una formación. Pero tú pasas por el eje cafetero y crees que estás en Suiza. Pero apenas pasas de Santa Cecilia para allá, cuando pasas Mistrató, chao. Estás en otro país. Estás en el siglo XIX. Veo pasar a la paisana con la batea en la espalda y al compañero con el asadón y a pie descalzo. Pero ve a la Virginia, hay casas de 25.000 millones de pesos. Por tanto, ¿cómo se construye paz con esos elementos de desigualdad socioeconómica? Con esa inequidad, ¿cómo se construye? Resignando a unos. Y esa resignación es forzosa, violenta y ha sido ejercida históricamente desde el Estado. Entonces, cambiar las condiciones objetivas en los territorios implica una discusión directa desde los territorios. Y hoy, en el horizonte de esta discusión, no estamos viendo el primer paso hacia la discusión territorial de la construcción de paz. Eso en términos generales quería aportar. Muchas gracias Pacho, muchas gracias Laura, muchas gracias Camilo, muchas gracias Benco y muchas gracias a ustedes por asistir. Recuerden que este es nuestro segundo espacio de 7, creo que se nos acabaron los textos, no pensamos que se nos iban a acabar, pero en la próxima sesión vamos a tener más para quienes no alcanzaron. ¿Quiénes no alcanzaron el texto? ¿Cuántos? 1, 2, 3. Yo paso el mío. No, una belleza. Pero, perdón. Dime. Yo quisiera que se le diera como 1 minuto, 2 minutos, lo que fuera. Que veo muchos jóvenes, ¿no? Que están Sí. ¿Cuál es la percepción de ellos frente a esto que estamos escuchando, percibiendo? ¿Cómo ven ellos como esta situación de nuestro país? No sé qué joven se quiera animar. Muchas gracias. Y voy a aprovechar la invitación que haces para, no sé si lanzar una pregunta que creo que no se va a poder contestar por tiempo, pero que me deja pensando porque la convocatoria un poco alrededor del texto es sobre el tema de la reconciliación. Y de reconciliación hoy no hablamos. Y es precisamente que va detrás de todo este panorama y las personas que hemos trabajado en temas de reincorporación, perdón, yo siento que vivimos en un continuo estado de tristeza, tal vez, o es algo que yo percibo también en muchas personas que trabajamos como en lo mismo. Y no solo por las situaciones y la complejidad, digamos que cada vez se tornan el contexto un poco más complejo y se nos pone más de para arriba y ese es nuestro futuro. Un futuro bien incierto, pero aparentemente muy oscuro. Y sin embargo, siento que hay una responsabilidad de la que no se habla. Y la responsabilidad de la que no se habla y que tiene que ver con la reconciliación es cuál es nuestro papel como ciudadanos y como ciudadanas para lograr construir esa paz, porque es que la paz no solo pasa por el Estado
entendiéndolo como el gobierno, lamentablemente la mayoría de la gente piensa que el Estado es el gobierno o las instituciones, y el Estado también somos nosotros y nosotras. Entonces, como que siempre me queda la pregunta, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más nos podemos inventar? ¿De qué otras formas podemos llegar a apoyar, digamos, por ejemplo, los procesos territoriales? ¿De qué forma podemos empezar a hablar de perdón y reconciliación? Y aquí, como ya para cerrar, lo que quería decir es, siempre que hablamos de reconciliación y de paz, y hoy hablamos incluso de los muertos, no hablamos de las otras formas de victimización que también vive la población en reincorporación, incluso las fracturas internas tan graves y profundas que hoy vive, ya no existe tejido, yo siento un poco. Me viene acá el recuerdo de la marcha que hicieron cuando uno de los líderes de la reincorporación en La Julia, que además es uno de los territorios que hoy también siguen siendo amenazados, los compañeros y las compañeras reincorporadas se organizaron y vinieron a Bogotá. Y el escenario fue desolador, porque ellos marcharon solos. Y la gente los vio, y el estigma, hablamos del estigma, es demasiado profundo. ¿Qué podemos hacer para cambiar esa estigmatización? ¿Y cómo lo recibimos y la recibimos? Realmente, ¿cómo vamos a construir ese perdón y ese camino para el futuro? Porque es nuestro futuro. Ahí les lanzo esa pregunta, ¿qué podemos hacer? Ayúdennos, denos luces y ayudémonos entre todos, porque si no, esta vaina no va a cambiar. Y yo entiendo que el gobierno tiene una gran participación, una gran importancia ahí, pero es que nosotros y nosotras pesamos más, es que somos todos, somos la mayoría. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, me tomo un minuto. Yo lo que encontré que nunca hemos hecho es insistir, digamos, en un plazo mediano y largo, en ninguno de los propósitos de paz. Como que uno da por cerrado con los acuerdos, con las leyes, con las negociaciones el asunto, y luego le parece que el día a día es una cosa de menor valía. Y nos pasaba mucho cuando trabajábamos también con los proyectos de la población reincorporada. Uno creía que decir era hacer, y hacer tiene su mérito y su arte también. Entonces, insistir es algo que yo creo que podemos hacer, y especialmente, digamos, y eso es algo que podemos hacer todos. Yo sobre la reconciliación, y mi fundación se llama Paz y Reconciliación, también creo, digamos, que este nuevo ciclo de violencia que tenemos nos va a dificultar mucho la situación, porque uno tiene que ser una sociedad muy indolente para que una gente marche diciendo no me maten y uno no hacer nada. Y eso sí que pasó. Y digamos, esa implementación pasivo-agresiva de Iván Duque fue una cosa muy dura para todos. Sin embargo, yo sí creo que queda, pese a todo, vivo tejido social. Ahora, ¿qué no hay que hacer? Definitivamente, yo creo que nos tenemos que bajar del bus de yo voy a ir a llevar. O sea, yo voy a llevar el Estado, yo voy a llevar al territorio, yo voy a llevar la cosa, yo voy a llevar todo, porque eso no funciona. O sea, hay que dar un salto de confianza. Creo que lo que tú decías del ordenamiento territorial es el punto que nunca se toca también, y el que uno más debería tocar, porque finalmente para un alcalde en Madrid eso que le digan a uno vaya implemente, eso es ganarse un tigre en una rifa. ¿Y con qué plata? ¿Cómo hacemos? ¿Qué? ¿Sí? Entonces, darle la posibilidad al territorio de ser y de tener capacidad, plata, recursos, gente, todo lo que se necesita para que desde el territorio o de las regiones o los departamentos se construya el país que queremos ser, con sus propias riquezas y con sus propios recursos, aunque los del centro siempre pensemos que nosotros no somos corruptos y que los corruptos son los regionales, que también es otra de los embelecos que nos hace mucho daño. Eso se me ocurre. Yo ya te doy la palabra, Pacho, un momentico, pero quería apuntar algo, y es que este escenario de este ciclo de conversatorios precisamente hace parte de eso que dice Laura, y es insistir todos los días, todo el tiempo, incluso cuando la paz no da réditos políticos, incluso cuando la paz ya pasó de moda, incluso cuando la paz, hablar de paz ya, como decía Camilo, en este momento es un refrito. Otra vez ustedes con eso, qué pereza, ya firmamos, ya el fin del conflicto no pasó hace 6 años, tan cansones. Creo que este ciclo y este esfuerzo que está haciendo el centro y que está haciendo Claxo hace
hace parte de esa línea de insistir y de agarrar a todas las personas que están un jueves a las 7 de la noche sentadas ya con hambre, con ganas de irse para la casa, pues escuchando este tema, y así como nosotros y como nosotras, pues hay un montón. Entonces creo que lo que nos sobra es gente, esperanza y camino. Cortico, Pachito. Telegrafiando acá frente a el interrogante, más la inquietud que planteó la amiga, yo diría 3 cositas corticas. La primera, la segunda y la tercera. No, entonces, no, mentiras. No, pero córteme esto, no mentiras. No, a ver, no, en serio, no importa. Pues, en serio, no. La primera es, la reincorporación no puede ser un problema de excombatientes, ni del Estado. Estado y excombatientes son protagonistas principales, pero por eso no es reinserción. Por eso no es reintegración. Y eso fue un debate largo y tendido en La Habana, que hasta le cambiaron el nombre, la RN. Se habla de reincorporación en el sentido que quienes estudiaron armas entran a una sociedad o a una comunidad en la que no estaban. Y pues esa comunidad somos nosotros. Hay errores, yo lo digo claramente, en el planeamiento de la reincorporación. Muy brevemente, nunca se planeó reincorporación urbana, que hoy es el 90% de la reincorporación. O sea, acá habla de reincorporación y todo el mundo piensa en sembrar café y en sembrar coco, en producir pescado, y nadie está pensando en reincorporación urbana, y hoy el 90% de los combatientes, por las mismas situaciones de seguridad y demás, están en las ciudades. Bueno, nadie podía avisorar la pandemia, por ejemplo. Sí, que eso quebró lo poco que había en términos de proyectos productivos, de ecoturísticos y demás. Bueno, en fin, pero yo soy de los que insiste, para seguir con tu pregunta, las otras 2 ideas muy concretas. El acuerdo de paz, pese a sus deficiencias, yo soy uno de sus máximos defensores, tiene en su interior aspectos inexplorados que nos pueden ayudar a resolver varios de los problemas. El profesor Cruz mencionaba una política contra la estigmatización. Yo pregunto, gobierno Santos, gobierno Petro, gobierno Duque, ¿qué se ha hecho frente a la política de la no estigmatización? Que eso puede ser desde una cátedra de paz en las escuelas hasta una cuña en televisión, pero ni lo uno ni lo otro. Hoy no son ni lo uno ni lo otro. Y yo sí creo que a propósito del debate con De la Calle, la comisión se llamaba Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, Garantías de la No Repetición y la Reconciliación. Entonces yo le decía al padre un día, ustedes son la comisión del pasado hacia la verdad, del presente hacia la convivencia, ¿sí? Y del futuro hacia la no repetición y la reconciliación. Por eso las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, yo tengo diferencias frente al documento. Bueno, realmente me he leído uno de los, no sé cuántos sean ni siquiera, pero bueno, incluso hasta de su metodología, pero ese no es el tema. Yo creo que en sus recomendaciones y sus desarrollos hay muchos elementos que nos pueden ayudar a resolver esa inquietud que tú tienes, ¿no? Y yo creo que Petro acierta cuando ha dicho, que está también en el acuerdo final de La Habana, el acuerdo habla de un gran pacto nacional. Esto va hacia un gran pacto nacional, donde esté todo el mundo sentado. ¿Cuál ha sido parte del problema? Y ahí sí cierro con mi mirada pesimista, que va para La Habana y va para la otra Habana que está con el ELN, y va para el Yarí y va para los otros procesos de paz, de la Picota y demás, es ¿qué hacemos con el Congreso y qué hacemos con las altas cortes? Y no es una mirada autoritaria. Hoy el uribismo es mayoría en las cortes, yo lo digo claramente, y en el Congreso yo no me fío. ¿Sí? Yo tenía prejuicios frente al Congreso y estuve 6 meses y los confirmé todos y los superé. Entonces, esta reconciliación, eso que nosotros lo entendemos, ¿quién se lo explica a la Cámara de Representantes? Ese es un reto muy grande, y yo creo que aquí sí se está, y ahí también comparto la postura gubernamental, tiene que haber un empoderamiento de la sociedad civil, de la ciudadanía, frente a lo que llaman las instituciones, lo que yo llamaría el régimen político, ¿no? Pues yo creo que en Colombia también hay régimen político, no solamente en Venezuela, hay régimen, acá también hay régimen con R pronunciada. La ciudadanía tiene que empoderarse frente al régimen político, porque la paz parte de lo más sencillo que es la cotidianidad, pero incluye cosas tan complejas
como una nueva arquitectura institucional derivada de un gran pacto social con los diferentes sectores. Gracias. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Me he despedido como 3 veces, pero muchas gracias a todos y a todas también por haber venido. Acompáñennos dentro de 15 días en otro escenario. Gracias, gracias.